Más noticias, más información aquí en El Expreso. Nos visita esta noche el ministro secretario de la Embajada de Rusia. El tema al cual vamos a hablar con él y dialogar, estamos hablando de que Rusia prácticamente en estos momentos casi el principal mercado para la exportación de carne paraguaya, no solamente de carne, de soja y de otros productos más. Buenas noches, ministro secretario, ¿cómo está usted? Igor Malhalov. Exactamente. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Se amplía el mercado de Rusia prácticamente en los últimos días. Muy buena exportación de carne, soja también y otros productos más. Sí, estamos conscientes de que, digamos, el comercio con la coyuntura general y con la caída de los precios del petróleo, no vive el mejor momento. Pero también estamos conscientes de que tenemos las perspectivas, yo diría, muy positivas para seguir desarrollando nuestras relaciones comerciales. Terminamos el año pasado con las cifras preliminares, 945 millones de dólares de comercio bilateral. Y en cifras generales. En cifra general, sí. Tanto exportaciones como importaciones. Y Rusia está en el, yo diría, divide el primer lugar con Chile en lo que se toca a la exportación, en nuestro caso importación, sí, de carne. Y también compramos soja paraguaya por más de 380 millones de dólares, si no me equivoco. ¿Esta cifra podría duplicarse, don Igor? Yo no sabría decirle con exactitud si podría duplicarse o no, pero podría decir que hoy día o ayer salió la noticia de que Rusia tiene planes de terminar la importación de soja de los Estados Unidos. Y lógicamente que probablemente los importadores rusos van a acudir al mercado de Mercosur, que tiene excelente oferta de soja. Entonces podemos esperar que este rubro crece en este año y el año que viene. Eso es una noticia que se podría producir. Cuando estamos hablando también de los nuevos mercados que se están abriendo, no solamente hablamos de relaciones bilaterales comerciales, también en relación de otros tipos de servicios. ¿Cuáles son en la actualidad, don Igor? En realidad pensamos que nuestras relaciones bilaterales tienen que enriquecerse. No pueden quedarse solo en la importación de carne, soja y exportación nuestra de fertilizantes y hidrocarburos. Y tenemos campos muy promisorios para el desarrollo de cooperación mutua. Yo me refiero, por ejemplo, a la cooperación en la esfera energética. Hasta que yo sepa, la compañía Petropar y el gigante ruso Gazprom están en el proceso de fluido diálogo y esperamos que en este campo energético podemos tener algunos frutos en el futuro. También yo veo las perspectivas de cooperación en varias esferas, como por ejemplo los proyectos de infraestructura, en particular aquellos proyectos que se están desarrollando bajo el auspicio del Ministerio de Obras Públicas y Comercio. También, por ejemplo, transporte fluvial o transporte ferrocarril. Yo sé que Paraguay tiene planes de desarrollar ferrocarril y también la hidrovía también. Hidrovía y corredor de transporte entre Brasil y Chile que puede pasar por el territorio paraguayo. En todos estos, cuando se trata de enriquecer las relaciones bilaterales, pensamos principalmente en la posibilidad de, digamos, invertir en el Paraguay.
y creo que estamos en el mejor momento, en el buen momento. En el pico más alto de las relaciones comerciales bilaterales y en materia de, usted ya estaba hablando de próximas inversiones, ¿se prevé la visita de empresarios rusos al Paraguay durante este año? ¿Sabe? Nosotros tenemos que derrubar la barrera de ignorancia mutua. Y cultural incluso. Sí, y cultural. Porque en Rusia todavía, yo tengo que admitir eso, conocen poco de las posibilidades que ofrece Paraguay de negocios, sí, sobre el clima de negocios, sobre la estabilidad paraguaya. Y también los hombres de negocios del Paraguay no conocen bien y profundamente las realidades de mi país, de mi patria. Yo sé, y esto nos gusta y es bastante promisorio, sí, el hecho de que la parte paraguaya está preparando una serie de eventos que vamos a llamarlos una semana de Paraguay, claro, en feria, Rusia. Una feria de Paraguay. Sí, y esperamos que este año Paraguay va a participar activamente en el evento muy importante que es Fórum Económico de San Petersburgo, que va a tener lugar el mes de junio en Rusia, ahí en San Petersburgo, donde esperamos una delegación paraguaya tanto de gobierno como de círculos de hombres de negocio. Cuando se habla más allá de la carne, también se habla de la visita del patriarca ruso próximamente al Paraguay, sí, o sea, y una comitiva del gobierno ruso. Sí, es una visita del patriarca, porque Rusia es un estado laico, eso tengo que subrayar, ¿no? Pero también tengo que subrayar que es un hecho histórico. Y el patriarca viene a Paraguay después de tener una reunión, un encuentro con el Papa Francisco que jamás había en la historia del cristianismo, porque el Papa en más de 1000 años después de dividirse, digamos, cristianismo en el ramo oriental y occidental, el primer encuentro. Es el primer encuentro con el patriarca de Moscú, que es el patriarca de área más grande y más populosa de los cristianos ortodoxos. Y esperamos que esta visita estamos seguros inclusive que esta visita va a contribuir al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, humanitarias, culturales, de todos los aspectos. Una puerta de entrada para ampliar justamente las relaciones entre Paraguay y Rusia y también mencionar la importante colectividad rusa que hay desde hace muchos años trabajando en zonas muy productivas de Paraguay, secretario. Sí, y también con su visita el patriarca Kirill quiere hacer un tributo al papel que jugaron nuestros compatriotas en la historia del Paraguay en el siglo XX, porque, digamos, dejaron una huella profunda en la historia. Eran, digamos, cofundadores de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Asunción. Sí, la Politécnica. Sí, Politécnica. Aporte de los rusos fue en algunos momentos hasta importante para no aplicar una palabra fuerte, decisivo en algunas batallas de la Gran Guerra Chaco. Exactamente. Y los compatriotas ilustres como General Belayev y General Vesokolán, eran ciudadanos ilustres del Paraguay y estamos orgullosos de esto. Muchísimas gracias por su presencia, bueno, y con un castellano casi perfecto, muy amable. Gracias. Primer ministro, secretario de la Embajada de Rusia, Igor Manjalov, aquí en el Expreso Informativo. Gracias por la información y que tenga usted muy buenas noches. Vamos.